Hasta vosotros, amada Iglesia de Dios. Como siempre, hermanos, es un gozo en el Señor estar delante de ustedes, visitarlos. Dios nos ha dado la oportunidad, los medios, y aquí estamos y dispuestos ya, hermanos, a compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias al ministerio de esta localidad por concederme también, hermanos, esta oportunidad. Tomen sus lugares, amados hermanos. ¿Cuál es el título del tema, hermanos? Según el lema que nos mencionaba nuestro hermano Ponciano, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuál es la lectura que nos pone ahí, hermanos? Salmo 53, ¿verdad? También lo dice el Salmo 14:1, ¿sí? También lo dice así. ¿Cómo le llaman a ustedes a una persona que niega a Dios, que dice no hay Dios? Bueno, primero necio, dice, ¿verdad? Sí, pero tiene un nombre. Algunas veces decimos, es que es una persona que dice que no hay Dios, es un ateo. Bueno, yo quiero darles, hermanos, el significado. Primero, hay una palabra que se maneja en estos días que se llama ateísmo. Y esta palabra, hermanos, es la ausencia de la creencia en la existencia de las deidades. Es una forma, una corriente de pensamientos que se originó a partir del año, más bien del siglo XVI. Y antes de ello no se manejaba este vocablo o esta palabra, ¿sí? Entonces, el ateísmo es ausencia de la creencia en la existencia de las deidades. O sea, no propiamente en la existencia de un Dios, sino en todas las deidades, ¿sí? O sea, estamos hablando de que hay diferentes dioses. Bueno, le llaman dioses, y creo que no es necesario, hermanos, que nombremos, pues ya ustedes ya saben, ¿verdad? Que hay muchas personalidades antiguas que las toman como dioses, o ídolos que son tomados como dioses, y el ateo no cree en nada de eso. O sea, ni en un Dios verdadero, ni en ningún otro Dios, ¿sí? Esa es la corriente de pensamiento realmente del ateísmo. Y esta palabra viene, hermanos, de una raíz griega antigua que significa sin Dios o negación de Dios, ¿sí? Los ateos, hermanos, no son recientes. O sea, no es una corriente de pensamiento reciente. Ha existido, hermanos, desde mucho tiempo atrás. Hay gente que no cree totalmente en nada, ¿sí? Y la negación, hermanos, a Dios tampoco es nada nuevo. Negar a Dios, hermanos, es algo que se ha venido suscitando a través de la historia. El texto base nos lo está diciendo. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ¿sí? O sea, es algo que viene ahí desde el conocimiento del hombre de que hay un Dios, hermanos. Y niegan la existencia de ese Dios verdadero, ¿sí? Vamos a enfocarnos, hermanos, en este texto, que es el lema, ¿verdad?, que vamos a usar. Que esta expresión, hermanos, no se está refiriendo a alguien que no crea en Dios o que no cree en Dios, sino a alguien que ya tiene el conocimiento de Dios, alguien que ya escuchó de Dios y sin embargo dice no hay Dios, ¿sí? Y vamos a ver adelante más adelante el por qué les digo esto, hermanos, ¿sí? El necio, hermanos, también pues tiene un significado, tiene sinónimos. ¿Qué entendemos, hermanos, con la palabra necio? Un sinónimo de la palabra terco. ¿Qué más? Obstinado. ¿Qué más? Rebelde, ¿sí? Bueno, supongo que aquí no hay terquedad con nosotros, ¿verdad? Somos todos obedientes, ¿verdad, jóvenes? Ustedes que están allí todavía, ¿verdad?, bajo la custodia de papá y mamá, no son tercos, ¿verdad, jóvenes? Son obedientes. Cuando papá o mamá dice algo, pues obedecen, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pedro dice, como hijos obedientes, ¿sí? Y así es como debe ser, hermanos. Y si hay terquedad, bueno, pues hay que aprender a obedecer.
Pero entendamos también el panorama de que todos nosotros, hermanos, somos hijos, ¿sí o no? Todos tenemos un Padre en común, que es nuestro Padre Celestial, es nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y que le debemos obediencia. Por eso el apóstol Pedro decía esas palabras, como hijos obedientes. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que teniendo ese conocimiento, pues no debemos caer en ese pensamiento o quizá en esas palabras que digamos en algún momento, no hay Dios. ¿Sí? El hombre, hermanos, puede negar la existencia de Dios quizá porque nadie le ha hablado de la palabra de Dios. Pero también puede que solamente porque no ha reparado, no ha prestado atención en las cosas que Dios ha hecho. No hay pretexto, hermanos, cuando el hombre comparezca ante el tribunal de Cristo, no hay pretexto para decir, a mí no me hablaron, yo no supe. No hay pretexto, hermanos. ¿Saben por qué? Lean el Salmo 19:1, ¿qué dice? Léanlo, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 19:1? Amén. Así que cuando el hombre, hermanos, aunque no le hayan hablado la palabra de Dios, cuando alza su vista en las noches y está el cielo despejado, ¿qué ve? Estrellas, galaxias, y si tiene un telescopio más todavía puede observarlos como si estuviera tan cerquita, ¿verdad? Pero dice que la expansión de los cielos, ¿qué dice? Está esa expansión diciendo que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. La misma creación, hermanos, está hablando de que existe un Dios. Mientras que el hombre por su necesidad dice, porque hubo un Big Bang, una evolución, ¿sí? Hubo esto y lo otro. Hermanos, cuando sabemos que todo vino porque hay un Dios cuyo diseñador es perfecto Él fue el que diseñó todas las cosas creadas, ¿sí? Sean arriba, sean abajo, sean visibles o invisibles, todo tuvo un diseñador, un Dios al cual nosotros creemos. También el apóstol Pablo hablaba, hermanos, precisamente de ese Dios, ¿verdad? A lo cual los griegos, por su superstición, allá pasando Pablo, ¿verdad? Veía un altar que decía, ¿se acuerdan que decía el altar? Al Dios no conocido, ¿sí? Dentro de su superstición, y tenía muchos dioses, pensaban en su corazón, quizá hay un Dios que no conozcamos, quizá hay un Dios que no sabemos de él, y entonces vamos a dedicarle un altar. Hicieron un altar al Dios no conocido. Y Pablo dice, de ese Dios vengo a hablar. Y les predicó entonces, ¿verdad?, de aquel Dios que para ellos entonces era desconocido, pero después de aquella predicación, hermanos, ya fue un Dios conocido, porque muchos creyeron en la predicación del apóstol Pablo. En la lectura base, hermanos, se hace ver la negación de un Dios verdadero. Repito, hermanos, no propiamente es un ateo el que dice que no existe Dios, sino también, y más bien, se enfoca a aquellos que han escuchado de Dios, sin embargo, siguen negando la existencia de ese Dios. Éxodo 5, 1 y 2, hermanos. Éxodo 5, 1 y 2. ¿Qué dice el necio, hermanos? No hay Dios, ¿verdad? Sí, se presenta Moisés y Aarón delante de Faraón y le dice, mira, hay un Dios que se llama Jehová. Y ese Dios te está diciendo, deja ir a mi pueblo. Seguramente, hermanos, que, bueno, aquí nos narra en pocas palabras lo que aconteció, pero seguramente que hubo una plática más previa, más profunda sobre esto, ¿verdad? Pero llega un momento en que Faraón dice, ¿quién es Jehová? Todavía se lo están presentando, le están diciendo que hay un Dios, que es el Dios de Israel, y que este Dios está ordenando que deje ir a su pueblo. Pero Faraón, con esa terquedad que seguramente ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad?
¿quién es Jehová? Pues yo no conozco a ese Dios. ¿Y saben por qué, hermanos, hay una negación aquí? Porque Faraón mismo se creía un Dios. Y en Egipto había muchos dioses también, ¿sí? Estaba Apis, el cual era representado como un becerro de oro, que Israel en algún momento cayó también en esa idolatría. Estaba el dios del sol llamado Ra, ¿sí? Estaba el dios Anubis, muchos dioses, hermanos. Y el pueblo tenía a Faraón como un dios, así que le presentan a un dios, dice, ¿quién es? Como diciendo, pues yo soy el único Dios acá. Yo digo que esto se hace y digo si esto no se hace y si no dejo ir a Israel. Así, hermanos, de una forma, ¿verdad? Podríamos decir categórica, se niega la existencia de un Dios. Y hay que tener, hermanos, mucho cuidado, ¿verdad? En las cosas también que nosotros podemos o hacemos o comentamos. Hay dos formas de negar a Dios, hermanos. Dos formas de negar a Dios. Uno, oralmente o por palabra, y dos, con los hechos. Vamos a ver unos pasajes bíblicos, hermanos, donde, ¿verdad?, la palabra de Dios nos da esto. ¿Sí? Se puede negar a Dios con la boca. El texto base es una de ellas, porque dice, el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Primera de Juan 2:22. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 22, hermanos. ¿Estamos ahí? ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es, ¿qué dice, hermanos? Anticristo, que niega al Padre y al Hijo. ¿Sí? No existe Cristo, no existe Dios. Para muchos, hermanos, Cristo solamente es un ser humano. Así nada más. No le dan los atributos que la misma palabra de Dios le da, llamándolo el verbo de Dios, llamándolo el que estaba al lado de Dios, ¿verdad?, como un verbo inmortal. No, solamente fue un ser humano, nada más. De allí no hay divinidad, no hay nada, hermanos. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. ¿Algún joven que quiera leer, hermanos? Jóvenes, creo que no. Fue el domingo la actividad de los jóvenes, hoy no, ¿verdad? A ver, Irán. Se puede negar a Dios también de esa manera, pues. ¿Sí? Falsos maestros que introducirán enseñanzas falsas, herejías, ¿verdad? ¿Han escuchado de hermanos que alguna vez pertenecieron a la iglesia de Dios y niegan, hermanos, a Dios? Sí, hay unos que dicen, es que ya no le deben llamar Jehová, solamente le deben llamar Yahweh, y que Jesús ya no es Jesús, es Yah, solamente así se le puede llamar. De otra manera, no, porque no sirve, su nombre es una blasfemia. Está negando, hermanos, al que los rescató alguna vez. ¿Sí? Está negando al que les dio la oportunidad. Lo más grave es que pertenecieron a la iglesia de Dios. Eso es realmente grave. Entonces, por eso yo les decía, hermanos, que negar a Dios no es propiamente de un ateo. Hasta de aquellos que tienen conocimiento de Dios, hermanos, pueden caer en una negación. Cuando prestan oídos a falsas doctrinas, cuando prestan oídos a falsos maestros, hermanos, puede llegar un momento en que negarán de Dios, ¿sí? Y entonces caerán, hermanos, en blasfemias o en diferentes actitudes, ¿sí?,
que el término del pasaje que estamos viendo, hermanos, es terrible. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego, ¿qué sigue en ese pasaje, hermanos? Vamos a leer completo el pasaje. Salmo 14:1. Si alguien lo tiene, hermanos, ayúdeme. Amén. Fíjense, hermanos, a dónde lleva, hermanos, la actitud de negar a Dios. Cuando el hombre niega a Dios, hermanos, se corrompe. ¿Sí? Tuvimos una experiencia, y no voy a decir, hermanos, el nombre de la organización que resultó como consecuencia de la división que sufrió la Iglesia de Dios en el año 1975, ¿sí? Donde ahora la congregación esta actual que se dividió se corrompió totalmente de la doctrina, tanto así que ya en sus congregaciones hay pastoras, ya el uso del velo es opcional. Las mujeres pueden vestirse como sea. Así está marchando esa congregación después de tantos años, hermanos. Negaron a Dios, ¿sí? Con el paso de los años. Y entonces vino como consecuencia esto. Se corrompieron e hicieron obras abominables. Eso es la consecuencia, hermanos, de negar a Dios. Cuando, hermanos, nos alejamos de Dios, cuando negamos a Dios, hermanos, nuestra vida se va a volver un caos. Jesús mismo, ¿verdad?, decía en aquellas palabras, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando el hombre niega a Dios, hermanos, se va a ir corrompiendo en el paso del tiempo, ¿sí? Número 2, cuando se niega a Dios con los hechos. Recordemos, hermanos, que uno de los sinónimos de la palabra necio es que terco, testarudo, ¿verdad? ¿Sí? Con los hechos también se puede negar a Dios, hermanos. Vamos a ver un pasaje en Jeremías 6:10. Jeremías 6:10. Y después nos vamos a ir en otro capítulo mismo de Jeremías para mirar el contexto, hermanos, de lo que nos dice este pasaje. ¿A quién tengo de hablar y amonestar para que oiga? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Era la actitud de un pueblo, hermanos, que negaba a Dios. Y fíjense, hermanos, estamos hablando de un pueblo que tenía, hermanos, la ley, ¿sí? Tenía los escritos proféticos, tenía, hermanos, de todo a la mano, las fiestas levíticas, ¿sí? Las promesas. Sin embargo, hermanos, en este punto, cuando Dios dice, ¿a quién tengo de hablar? Si no escuchan, tienen los oídos incircuncisos, o sea, no hacen caso, ¿sí? No oyen la palabra de Dios y hasta les es cosa vergonzosa. A ver, hermanos, hagamos una pausa. ¿Alguna vez le ha tocado saludar a un hermano en público y que entre dientes nomás le contesta el pasavoz? ¿Ah? ¿Alguno de ustedes hace eso? Pasavoz, hermano. ¿Qué pasó, hermano? ¿Les ha tocado a algún hermano, sí o no? No les digo yo porque yo he tenido la experiencia de que saludo a un hermano en un lugar público, le digo el pasavoz, me dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? O sea, ¿le es cosa vergonzosa contestar el pasavoz? ¿Sí? Y si alguno de ustedes se avergüenza, hermanos, de eso, hermanos, está negando a Dios. Con los hechos está negando a Dios, hermanos, de esa manera. Hay que tener cuidado, hermanos. La iglesia de Dios tiene identidades, tiene algo que lo caracteriza.
¿sí? Y si delante de la gente nos negamos a eso, hermanos, entonces no somos de la iglesia de Dios. O nos está cumpliendo lo que dice el profeta Jeremías. La palabra de Dios es cosa vergonzosa para ellos. ¿Sí? ¿Se avergüenzan de orar en público? ¿Sí? Hagan de cuenta, se van ustedes de un viaje, van a comer, ¿y qué hacen? Tienen por regla, por orden, por respeto a Dios, hay que orar la comida, ¿sí o no? Pero como están en el mercado, ¿qué hacen? Pues venga para su reino, ¿no? Sin oración. ¿Se avergüenzan de orar en público, hermanos? Fíjense nada más, hermanos. La palabra de Dios es cosa vergonzosa para estos, ¿sí? Jeremías 44, 16 y 15. Jeremías 44, 16 al 18, perdón. 16 al 18. Sigan con la vista, amados hermanos. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no oímos de ti. Antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer sahumerios a la reina del cielo y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre somos consumidos. Qué triste escena de un pueblo, hermanos, que sus antecesores miraron cómo el mar se partió en dos para pasar en seco. Que cuando les hizo falta agua, Dios sacó agua de las rocas. Que cuando dijeron, ya nos fastidiamos del maná, Dios hizo llover carne de codornices para que ellos tuviesen que comer carne. Pero aquellos descendientes, hermanos, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué estaban haciendo con sus hechos? O sea, ¿qué estaban mostrando con sus hechos, hermanos? Estaban negando a ese Dios verdadero. ¿De qué manera lo estaban haciendo? Jeremías va, les habla, les amonesta y dice, las palabras que hemos oído. ¿Qué dice, hermanos? ¿No la oiremos? Antes, ¿qué iban a hacer, hermanos? Dice, antes vamos a ofrecerle adoración, libaciones a la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo, hermanos? Actualmente. ¿Ah? La Virgen Guadalupana. ¿Sí es cierto o no? Es una copia de la diosa de la fertilidad que adoraban los pueblos antiguos. ¿Sí? Le cambiaron solamente de nombre, pero sigue siendo la misma. Porque cuando servimos a Dios, ¿qué dice? Nos hizo falta de todo. Y cuando servimos a la reina del cielo, tenemos hartura de pan. Hermanos, ¿era la reina del cielo quien les daba de comer o era Dios? ¿Pero qué tomaban? ¿Cómo lo tomaban ellos? Era aquella diosa de la fertilidad que les estaba dando la comida. Y entonces renegaban de Dios y cuando servimos a Jehová no teníamos nada. Yo les preguntaba hace rato, hermanos, ¿alguna vez han escuchado a un hermano o a una hermana negar de Dios? Es triste, hermanos, es triste. Una vez se acercó un hermano bautizado con la familia. Le decía, hermano, yo ya no voy a venir a la iglesia. Le digo, ¿qué pasó, hermano? Porque su fe era tan fervorosa que caminaba 5 kilómetros para ir al templo. ¿Sí? 5 kilómetros iba caminando con la familia para llegar a la hora del culto. Y de repente dice, ya no voy a. Le digo, ¿qué pasa? La verdad, hermano, dice, cuando yo estaba en el mundo, nunca me hizo falta nada. Pero desde que estoy en la iglesia de Dios, hermano, no tengo ni para comer. Por eso yo leí esta parte, hermanos, de Jeremías, porque esa misma situación había caído en el pueblo de Israel. Es difícil, es desolador oír que un hermano niegue a Dios de esa manera, hermanos, de verdad. Porque hay situaciones en las que Dios nos pone en un momento difícil, hermanos. ¿Para qué creen ustedes? Para que nuestra fe crezca, se fortalezca, ¿sí? Porque luego de todo eso, hermanos, Dios nos da abundancia. Dios nos compensa. Pero Dios nos prueba un momento nuestra fe para ver si realmente creemos en Él. ¿Sí?
Y hay un ejemplo, hermanos, contrario a esa necedad, ¿verdad? De aquel hombre que niega de Dios. Hay un ejemplo contrario que es el de Job. Cuando en un día pierde su cosecha, pierde su ganado. Sí, saben la historia, ¿verdad? Pierde su cosecha, pierde su ganado. ¿Y qué más? Pierde a sus hijos, hermanos. Una escena realmente triste. Sin embargo, hermanos, cuando se da cuenta de él, de toda esta noticia que le llega, ¿cuáles eran sus palabras, hermanos? Jehová dio, Jehová quitó. Llegan necesidades a veces en nuestro hogar, hermanos, en nuestra vida. Pero Jehová es el que ha permitido que eso suceda, hermanos. Nada sucede en nuestra vida si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, sucede por algo. No es para que nosotros, hermanos, nos vayamos abajo, nos caigamos en el pecado, ¿verdad? O neguemos a Dios. No es para eso, hermanos, por la cual Dios nos manda estas pruebas. Es para que nuestra fe crezca. Porque luego cuando Job, hermanos, se da cuenta de todo esto y hay un momento reflexivo, él decía, Dios me va a probar. ¿Y qué dice, hermanos? Saldré como el oro. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos, cuando llegan esas pruebas, para que seamos como el oro, ¿sí? Y al final de esa historia, ¿qué vemos en Job, hermanos? ¿No dice que Dios le restituyó todo aquello y más todavía? Pero el necio dice, no hay Dios, ¿sí? Y niega, hermanos, de Dios al decir, desde que sirvo a Dios, ya no tengo nada. Y se fue de la iglesia, hermanos. Y aunque le rogamos, le pedimos que regrese, no regresó, hermanos. ¿Y saben cuál fue su triste final? Murió de un paro cardíaco. A los 8 días, su esposa muere en el hospital. La tragedia llegó en una semana para los dos. Y saben que, hermanos, yo se lo había advertido. Por eso a veces, hermanos, cuando un hermano, no propiamente un ministro o un pastor, cuando un hermano le dice que tenga cuidado, es que debe tener cuidado de no negar a Dios con sus hechos. La última vez que vi al hermano le dije, hermano, regrese a la iglesia, porque las tragedias van a venir y no me vaya a culpar de que no le avisé. Y aún así no regresó, hermanos, y la tragedia llegó. Andaba ahí tranquilamente en su triciclo, le dio un paro cardíaco. Cae la esposa enferma, a los 8 días ya estaban enterrando a la esposa. Se corrompe el hombre, hermanos, cuando niega de Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel, hermanos, cayó en este triste pecado, ¿verdad?, de negar a Dios y decir que la reina del cielo, o la diosa de la fertilidad, estaba dándoles de comer. Y no es así, hermanos. Romanos 1, 21 al 23. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Esto es lo que pasa cuando el hombre niega de Dios, hermanos. Versículo 21 al 23 dice, ¿ya están ahí, hermanos? A ver. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos o tontos, y truncaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de animales, de 4 pies y de serpientes. Dicho de otra manera más sencilla, por haber negado a Dios, se corrompieron y cayeron en la idolatría. ¿Qué tiene que hacer un hermano de la iglesia de Dios festejando la Navidad, hermanos? Pero dígame si no han visto esos casos. De repente un hermano festejando Navidad. De repente un hermano en el desfile del carnaval. O si no, viéndolo en la televisión. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué tiene que hacer un hermano de una hermana en esas cosas, hermanos? Pero el hombre, cuando niega de Dios, se empieza a corromper, hermanos.
hermanos, y ya no distingue, hermanos, si aquello es malo. Es más, llega con el pensamiento de que no tiene nada de malo, o que un poquito de esto no tiene nada de malo. ¿Sí? Hermanos, si hacemos una lista de las cosas que hacemos nosotros y que con esas cosas negamos a Dios, hermanos, si ponemos una lista ahorita, quizá algunos se van a sentir heridos y van a decir que los estamos agrediendo desde el púlpito. Pero yo solo voy a mencionar uno que siento que es muy importante, y que no lo tomen, hermanos, como una forma de agresión, ¿sí? Si lo quieren tomar como amonestación, tómenlo así, pero tómenlo con más reflexión, hermanos. ¿Sí? ¿Qué les parece la actitud de algunos hermanos que todo el año no asisten a los cultos, pero 2, 3 meses antes de la cena empiezan a llegar? Durante 8 o 9 meses negaron a Dios con sus hechos, porque para ellos no existió Dios, porque si hubiera existido Dios, hubieran estado regularmente asistiendo. Nada más cuando está cerca la cena del Señor, entonces empiezan a llegar. ¿Es correcto esa actitud? ¿No están negando a Dios con sus hechos? ¿Piensa que con tomar la cena se acabó todo el pecado que se cometió? ¿Se acabó toda la corrupción? Eso es lo que piensan. Déjenme decirle que no, hermanos, porque el que bebe o el que come indignamente, ¿qué dice? Juicio bebe para sí. Después de la cena se vuelve ahí, y del otro año, si Dios le permite la vida, sigue con la misma actitud. No hubo un momento reflexivo, no hubo un momento de decir: Señor, ya cometí un pecado, pero esta vez voy a hacer las cosas bien. No, siguió con la misma actitud. Con los hechos, hermanos, se niega a Dios. ¿Sí? Hay que tener cuidado, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Dice allí, hermanos, en el libro de Ezequiel, capítulo 8, del profeta Ezequiel. Vean, hermanos, dónde llega la abominación de un pueblo. Y a ver si podemos encontrar alguna comparación de estas cosas en la actualidad, hermanos. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 6 en adelante. Vamos a leer del 5, hermanos. Dice de esta manera: y díjome: hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del Aquilón, o del norte, que es lo que significa. Y alcé mis ojos hacia el lado del Aquilón, y aquí el Aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Díjome entonces: hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Sí? ¿Qué es la imagen del celo? ¿Alguna vez han visto esta palabra, hermanos, en la Biblia? ¿Hasta ahora? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba viendo en esta visión Ezequiel? Lo que le estaba mostrando Dios. Dice: he aquí a la puerta del altar, ¿sí? Del altar de Dios, por supuesto, la imagen del celo en la entrada. Les voy a decir una palabra equivalente a esto. Se llama obelisco. ¿Sí han visto obeliscos? Aquí en Cancún hay. A veces en una glorieta he visto una. Son como postes que están parados ahí, ¿sí? Están allí erguidos, o en el parque incluso. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Sí, se llama obeliscos. Ay, hermanos, en la plaza de San Pedro del Vaticano hay una grandísima, que por cierto fue transportada de Egipto para allá. Sí, en medio de la plaza, ahí está un poste de una sola pieza, una piedra de una sola pieza. Esa era la imagen del celo. Y estaba cerca del altar de Dios. Pero ustedes dirán: bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Por algo está ahí, hermanos. La imagen del celo, hermanos, era algo abominable que los pueblos antiguos practicaban. ¿Sí? Averigüenlo, hermanos, y verán lo terrible que es. En el diccionario, en el internet, averigüen realmente el significado de esta palabra, que imagen del celo, o pongan ahí obelisco y vean todo el significado que trae.
Díjome entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Mas vuélvete hoy y verás abominaciones mayores. Llevémosme a la entrada del atrio y miré aquí en la pared un agujero. Y díjome, hijo del hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared y aquí una puerta. Díjome luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré aquí imágenes de todas, serpientes y animales de abominación, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safam, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y del sahumerio subía espesura de niebla. Habían truncado la gloria a Dios, hermanos. Habían dejado de creer en Dios y habían, ¿qué hecho, hermanos? Según lo leímos hace rato en Romanos, habían convertido su adoración, hermanos, ¿verdad?, en abominación hacia figuras de animales de 4 patas, serpientes, reptiles y todas estas cosas. Hoy, hermanos, podríamos decir, esto no existe, o esto no lo hacemos nosotros, nada de esto realmente se practica. Sin embargo, hermanos, se ha dado el caso de que usted entra en un cuarto allí de un joven o de un hermano, y ¿qué ven allí, hermanos? ¿Un texto bíblico? Qué bueno, hermanos. Imagen de que arriba las Américas, ¿no? Arriba Chivas. John Cena por allí. ¿Qué más? No sé muchos nombres de esos. Pero están las paredes, hermanos. Quizá no le prenden veladora, nada de eso. Pero, ¿por qué no un texto bíblico, hermanos? ¿Por qué? Sí, a veces no nos damos cuenta que de una o de otra manera podemos caer en cierto tipo de idolatría, porque estos hombres famosos realmente son ídolos de los pueblos, ¿sí? Pero a veces sucede eso, hermanos. Y la casa de Israel, hermanos, pues había caído en esto, y lo hacían en oculto, porque pues pensaban, Dios no se da cuenta. Pero Dios le muestra a Ezequiel, mira, acaba aquí, vas a ver esto, vas a ver esto. Sí, estaban guardaditos haciéndolo. Pero, hermanos, Dios todo lo ve, ¿sí o no? Nada podemos ocultar delante de Dios, hermanos. Él ve y sabe, ¿verdad? Seguimos leyendo. Versículo 12. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos, no los ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra. Tal como dice el necio, no hay Dios, ¿verdad? No, Dios ni se da cuenta de lo que nosotros hacemos, piensan algunos. Vuélvete aún, dice el versículo 13, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón, y aquí mujeres que estaban sentadas endechando o cantando, ¿a quién? A Tamuz. Mujeres que estaban cantándole a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Uno de los dioses de Babilonia, el hijo del dios principal. El dios principal era Nimrod, y luego seguía su hijo Tamuz. ¿Y cuándo era festejado Tamuz, hermanos? ¿Si alguien sabe? 25 de diciembre. ¿Y qué estaban haciendo las mujeres? Cantándole a ese Dios, ¿sí? Villancicos. Eso es lo que se hace hoy, ¿verdad? No sé qué canciones más le cantan. Versículo 16. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Ambas cosas estaban relacionadas, hermanos. El festejo navideño, hermanos, es una fiesta invernal dedicada a Dios Tamuz. Y todos los pueblos antiguos, o casi todos los pueblos antiguos, lo practicaban
en la misma fecha, ¿sí? Y festejaban el nacimiento del sol, pues según, hermanos, cada 21 de diciembre es el día más corto del año porque el sol muere, ¿sí? Para esos pueblos antiguos, el 21 de diciembre muere el sol y al día siguiente nace. Pero la fiesta la extendían, hermanos, desde el 18, muchos pueblos desde el 18 de diciembre hasta el 27, 28 de diciembre extendían la fiesta. Más tarde, hermanos, en el siglo IV se adoptó de la manera como se conoce hasta el día de hoy, 24, 25 de diciembre. Sin embargo, vean, por ejemplo, los comerciales que dicen, desde que entra diciembre, llegó el mes navideño. En esto habían caído aquellos que negaron a Dios, hermanos. Yo les preguntaba hace rato, ¿qué tiene que hacer un hijo de Dios en esas cosas? No tenemos por qué hacer nada allí, hermanos. Somos de Dios, hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos. ¿Sí? No neguemos a Dios con nuestros hechos, porque a veces hasta con cierta soberbia decimos, somos de la iglesia de Dios. Pero nuestros hechos muchas veces dejan mucho que desear, hermanos. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver el último pasaje, hermanos, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, es contundente con este mensaje, con esta advertencia, con este consejo a Tito. Tito capítulo 1, versículo 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, profésanse conocer a Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Más con los hechos lo niegan. ¿Sí? Hermano, yo tengo 20 años en la iglesia de Dios. Muchos he oído que dicen, tengo 20 años en la iglesia de Dios. Pero le gusta ser pleitista. Le gusta ofender, le gusta insultar, pero es de la iglesia de Dios hace 20 años. ¿Sí? Profesan, dice, yo conozco la doctrina, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos no niegan. Con sus hechos están diciendo, no hay Dios. Eso es lo que dice aquí, hermanos, el apóstol Pablo a Tito. Profesan conocer a Dios, dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos están negando a Dios. Siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. No se ofendan, hermanos, pero hay hermanos que si no los tienen en cuenta, se quejan porque no los tienen en cuenta. Hermanos, que a mí ni siquiera me saludan, ni siquiera me ven, y cuando los tienes en cuenta, simplemente no se presentan. ¿Sí? Conozco hermanos que a veces ni siquiera me dan la dirección del programa, y cuando le dan la dirección del programa no se presenta. Llegan a Dios, hermanos, ¿sí? Llegan a Dios, ¿sí? Con sus hechos, ¿sí? Se vuelven rebeldes, reprobados para toda buena obra. Hay que tener cuidado, hermanos, ¿sí? Así que negar a Dios no solamente es, ¿verdad?, de aquellos que dicen que no existe Dios, sino también aquellos que saben que existe Dios, pero con los hechos llegan a Dios, ¿sí? Por último, les menciono aquel ejemplo de los fariseos, cuando decían, ¿verdad?, al Señor Jesús, nosotros tenemos un padre que es Abraham. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero como les contestaron de esa manera, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Y la contestación de Jesús es, si ustedes fueran hijos de Dios, ya me hubieran reconocido. Pero no lo reconocieron porque no eran hijos de Dios, hermanos. Ustedes son hijos del diablo, les decía aquello, ¿verdad? Porque me quieren matar. Si somos de la iglesia de Dios, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Si somos hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Las obras de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Si somos de la iglesia de Dios, hermanos, tenemos características, tenemos doctrina, tenemos enseñanzas, entonces vamos a tener que ponerlo en práctica, ¿sí? Y los que ya tenemos años, hermanos, tenemos que ir avanzando. Los que son nuevos, tenemos que ir ayudándolos, ¿sí o no? Para que avancen y crezcan juntamente también, ¿verdad?
Y entiendo la actitud de los nuevos, pero a veces los que somos antiguos, si las cosas no las hacemos bien, hermanos, entonces, ¿qué ejemplo le daremos a los que vienen, a los que son nuevos? ¿Sí? Entonces, no neguemos a Dios ni con la boca ni con los hechos. Pasa a vosotros, hermanos.